Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Lanes, estudiante de Comunicación Social. Hoy en el aula D, para que veamos los medios y la política, del autor Manuel Castells, un texto brillante para los que elegimos la rama de comunicación, porque justamente nos vamos a dar cuenta de cómo el poder, pero más que nada la política, tiene una influencia muy grande en los medios de comunicación, algo que en realidad ya se da por sabido, por supuesto, pero acá vamos a ver en este texto algunas complejidades que tal vez las pasamos sin darnos cuenta, ¿no? Primero, obviamente, cuando hablamos de poder, hablamos del poder de la comunicación, es decir, lo importante que son los medios como lugar para poder comunicar o expresar cosas. Y también, justamente, en base a esto es la información. No se habla de todo, no todo llega a los medios de comunicación, a la famosa agenda setting, que es lo que deciden ciertos medios que sí es noticia y que otra cosa no. Entonces ahí obviamente no hablamos de una equidad y obviamente que lo que salga seguramente en la mayoría de los casos opera a favor de ciertos intereses. Más allá de que en algunas situaciones puede ser que la noticia en realidad sea relevante para la sociedad. Acá es cuando empezamos a adentrarnos en el concepto de contrapoder, es decir, está el poder y está el contrapoder. El contrapoder es aquello que busca generar otra corriente de enfrentamiento a algo que puede ser ya establecido, lo que se conoce como, bueno, aquello que busca tener una posición mucho más importante que la que ya tiene. Y acá, en este punto, se hablan de conceptos importantes como la opinión pública ligada a las normas y los valores de la sociedad. Cuando hablamos de opinión pública, hablamos justamente de aquello que se pone en debate, ya sea en el trabajo, ya sea mismo a veces en la escuela o en distintas instituciones, en lugares, digamos, cotidianos del día a día, una charla, una reunión, un café, todo lo que sea generador de corriente de opinión, justamente se lo considera opinión pública. Y seguramente en muchos casos está ligada a normas y valores, es decir, a lo que a uno lo puede llegar a identificar o no con respecto a ese tema o esa noticia que está circulando y que me permite en muchos casos generar una toma de posición. Es decir, si por ejemplo yo estoy identificado con el gobierno y hay una opinión pública a favor de alguna medida o algo por el estilo, o hay una cierta corriente de opinión con respecto a esa cierta medida que puede ser favorable o desfavorable, pero yo seguramente esté más afín, si encima es algo que me beneficia o me favorece o que notamos que realmente es muy buena para la sociedad, seguramente que la apoye, la avale y la quiera reproducir con esa positividad. Pero lo más importante de los medios, hay una parte en el texto que habla de modelar mentes, es decir, la información no se da en un tono represivo, sino que se busca persuadir al consumidor o al espectador en este caso, para que en algunos medios de comunicación uno termine coincidiendo con lo que se dice, o con lo que se expresa, o cómo se expresa. Y en este caso hay muchas formas, hay muchos medios que utilizan muchos recursos. En algunos casos, obviamente que nosotros ya sabemos que si consumimos cierto canal de noticias o de información, vamos a encontrarnos con una corriente ideológica importante enfrentada a cierto interés político, económico, incluso de la sociedad. Y obviamente si vemos otro canal de televisión o otro canal de información, va a ser exactamente lo contrario. Bueno, están aquellos canales que tienen una toma de posición, porque acá hablamos de intereses, los medios de comunicación no son independientes, y hablamos entonces de que claramente hay a veces para ese espectador neutro o que no le termina de cerrar una idea, busca la forma para que se haga afín a eso. Justamente, bueno, el desafío es poder resistirse ante ciertas informaciones a veces y desafiar, que también es algo complejo, porque nosotros podemos pensar que uno se puede resistir a cierta información y otro te puede decir que porque estás en contra de. Por lo cual, bueno, en ese sentido hay veces que la información que se maneja en los medios de comunicación es compleja, tanto para un lado como para el otro, en términos de definir una posición realmente
estando parado en algún lugar. Cuando hablamos de tecnología, comunicación y poder, hablamos de tres estamentos o tres herramientas que están muy vinculadas hoy en día. Cuando hablamos de la tecnología, sobre todo, y vamos a verlo al final del texto, cómo se cambió el paradigma de la comunicación. Hoy la tecnología vinculada al Internet hace ganar elecciones. Barack Obama en 2008 ganó gracias al Internet, si no, no tenía ninguna posibilidad de ser presidente de Estados Unidos. Pero lo más importante es cómo llevó a cabo la comunicación y desde ahí cómo abarajó o se apropió de todo el poder que podía tener por medio de las herramientas digitales que no habían sido ocupadas por Clinton en ese entonces, y justamente aprovechando todo eso salió muy favorable y terminó nada más ni nada menos que siendo presidente de la Casa Blanca. Entonces vamos a darnos cuenta que a medida que vaya evolucionando la tecnología, el acceso a la comunicación, la información que se cuece allí, es muy importante ver quién tiene el poder también en esos tipos de dominios. Cuando hablamos del Estado, y esto está vinculado a los textos que vimos, obviamente que ya no podemos hablar en términos macro de un poder muy fuerte, sino que vemos que ya está reducido por la globalización, por los intereses de mercado que justamente hacen que estas instituciones se debiliten, por el Internet, la tecnología, las redes sociales. Hoy seguramente en muchos países del mundo se oponen o son herramientas de oposición a muchas instituciones que no podemos ni catalogar como rebeldes, pero tampoco a veces también hay que ver hasta qué punto en realidad se las lleva adelante con cierta resonancia o por algún estilo de conciencia realmente que tenga el Estado a la hora de poder controlar esos lugares, si es que puede. Es decir, yo hablo muchas veces del surgimiento de los fake news, que ya voy a hablar de eso. Entonces, lo que busca la política en la comunicación es influir, claramente. Hablamos de no manipular, tal vez realmente, en algunos casos sí, pero sí, sino dejar una influencia, algo que, por ejemplo, si yo saco un tema de información, que se circule en la red, o tanto en la red como en el día a día de las personas. Cuando hablamos de política mediática, y acá es donde apunta a dos cosas, al público y a la credibilidad. Es decir, cuando yo hablo de política mediática, hablo de los medios fuertemente como agentes que juegan en la política, tanto nacional como internacional. Obviamente la que pesa es la que define los destinos de nuestro país, pero obviamente se van a dedicar a hablarle a su público, es decir, para ser, digamos, muy literales, TN seguramente que va a hablar a favor de Cambiemos o de otra corriente opositora al gobierno de Alberto Fernández, y C5N haga lo mismo. ¿Por qué? Porque si justamente son ya medios de comunicación que están ligados a esos públicos, estos le van a otorgar ese grado de credibilidad, que a veces puede caer o puede no ser así, pero seguramente que en algunos casos la credibilidad va a estar marcada en que si yo lo veo en algún lado, tiene cierto sentido de razón, y que también yo voy a creer, o mejor dicho, voy a esperar que si yo veo TN, yo quiero que me digan que el gobierno está actuando mal en tales términos, aunque tal vez no sea así. Lo mismo C5N, que está actuando bien en tales formas y tal vez no es la mejor manera para poder resolver una situación. Pero justamente yo lo que busco es, cuando busco esos medios, consumir lo que ya sé que en algunos casos puede esperar, y le otorgo esa credibilidad. Credibilidad que en algunos casos se puede caer claramente también. Lo más importante, si no existen los medios de comunicación, literalmente no existe. La información que no llega a los medios es muy difícil que sea reconocida, que circule. Si bien ahora las redes sociales o el Internet genera como otro espacio de que ya no se necesita a los medios tradicionales, en muchos casos tienen que llegar a ellos para que sean corrientes de opinión.
Los medios obviamente que otorgan valores y también está la confianza. Y acá empieza, cuando hablo de jugar en la política, hablo de los candidatos y la confianza es un factor esencial. Es decir, los candidatos, más allá de su capacidad, más allá del partido al que representen, más allá de todo eso, tienen que tener confianza. Tienen que tener confianza en la gente, credibilidad, muy buena imagen. Si tienen eso, es muy probable que ganen las elecciones. Si no lo tienen, aunque estemos hablando de la persona más capacitada para el cargo, seguramente no solo que no gane, sino que termine con un puntaje muy por debajo del que tal vez se puede llegar a esperar. Es decir, para los candidatos la confianza es esencial. ¿Y en dónde juegan esa confianza? En los medios de comunicación. Entonces, como juegan la confianza ahí, la van a tratar de construir esa imagen. Pero ¿cuál es el problema? Cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de medios que tienen intereses. Entonces, puede haber política maliciosa, es decir, hay que destruir la confianza y la imagen de ese candidato político para que no llegue a la presidencia. Y acá hablamos de la política del escándalo. La política del escándalo tiene dos resultados, podríamos decir, al menos muy repetitivos y conocidos en este país. Una es que arruina la credibilidad del candidato, es decir, un hecho de corrupción, o que está cometiendo algún ilícito, o que su candidatura no respeta las normas establecidas, y que realmente impacta en la elección. Pero la otra, y esto es lo que creo que muchas veces apuntan los medios de comunicación, es decir, que la persona termine votando el mal menor. Es decir, que la persona vote, digamos, en base a que dice, bueno, esta persona, este político, y bueno, yo veo que no tiene tanta corrupción, roba, pero tal vez puede hacer, lo termino votando pongo mi voto de confianza así. Es decir, terminan pensando las personas que todos los políticos son iguales, que todos son igual de malos, y que entonces yo al que tengo que votar es aquella persona que creo me va a generar algo positivo, por lo menos lo mínimo que sea, pero algo positivo. Entonces, antes de cerrar, cuando hablo de política maliciosa, recuerden que si bien pueden haber sucesos que realmente existan, que salgan a la luz, que pueden arruinar la candidatura de un político, también hablamos de fake news. Fake news de noticias falsas, de noticias que pueden llegar a circular con una gran veracidad y que después con el tiempo se comprueban que esas cuestiones no existen y terminan arruinando la candidatura de un político. Y la imagen, vuelvo a decir lo mismo con la confianza, es elemental. Alberto Fernández, para inicios de la pandemia, tenía un 80% de imagen positiva. Y hoy casi que yo creo que no debe llegar al 30%. Y eso también habla mucho de las últimas elecciones que se dieron en Argentina. Para cerrar, se termina hablando de un paradigma digital, ¿no? En donde, bueno, hoy el cambio en Internet antes era unidireccional, antes una persona se dirigía a un montón, ya sea por televisión, radio, mismo, bueno, el diario en papel, aunque obviamente se tomaba el testimonio que ya se había anunciado, pero era un testimonio de una persona a muchos. Hoy, en cambio, hablamos de una comunicación multimodal, pero también multidireccional, es decir, todos sabíamos de todo. Hoy es uno a uno o muchos a muchos. Hablamos de la comunicación móvil, es decir, con una dinámica muy importante y muy rápida. El surgimiento de los bots, aunque ahora eso ya está para mí medio acabado. El texto, digamos, se basa en años cuando eran muy famosos, que la gente decidía hacer sus bots personales. Hoy yo creo que ya está en una fase terminal y hoy lo más importante son las redes sociales. Vos, para existir, te tenés que mostrar, y las redes sociales no podés no estar en las redes sociales, tenés que estar. Y no solamente en una, tenés que estar en Facebook, Twitter, Instagram, todas las que puedas. Hablo en términos políticos. Macri estuvo en Snapchat en 2016, como para que también vean lo importante que es jugar en las redes sociales. Y por eso, finalmente,
como termina el texto, hoy accedemos a una comunicación que es multimodal, que es muy amplia, muy dinámica, en donde los medios políticos o los medios de comunicación siguen jugando en la política y que tiene una trascendencia muy importante a la hora de definir muchas veces elecciones, pero que también estamos asistiendo a una era del Internet mucho más importante en términos de estos cambios comunicacionales, en donde lo que antes decía una persona hoy lo pueden decir varias, o se pueden contradecir, o se pueden generar debates que surgen primero de estos foros y después traspasan a los medios tradicionales, cosa que antes seguramente no ocurría, y que hace importante el tema final, que es que, bueno, en la política y en los medios obviamente que el poder se juega, pero no define. El poder está distribuido en muchos lados y el tema es ver cómo se usa y con qué fin para sacarle beneficio, y que el mejor sepa jugar en estas instituciones termine ganando y consiguiendo lo que quiere.